Rowan Ford, una niña de 9 años, desapareció de manera misteriosa una fría noche de noviembre. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en su pequeño pueblo de Estella, Missouri, pronto se transformó en una pesadilla inimaginable. Rowan Ford nació el 11 de abril de 1998 en San Diego, California, en el seno de una familia que, aunque unida en sus primeros años, no tardaría en enfrentar las dificultades propias de un hogar roto. Sus padres, Colleen y James, se separaron cuando Rowan era aún muy pequeña, lo que llevó a su madre a tomar la decisión de mudarse junto a su hija a la pequeña localidad de Estella, Missouri. Poco tiempo después de instalarse en Estella, su madre Colleen conoció a David Spears, un hombre que trabajaba en una granja local. David, con su carácter afable y su dedicación al trabajo, conquistó rápidamente el corazón de Colleen, y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Con esta nueva unión, Rowan no solo ganó un padrastro, sino también un nuevo entorno familiar, ya que David y Colleen tuvieron más hijos juntos. A pesar de la aparente felicidad y estabilidad en su nuevo hogar, la vida no fue fácil para Rowan. Colleen trabajaba en turnos nocturnos en una tienda local, mientras que David pasaba largas horas en la granja. Esto dejó a Rowan, desde una edad temprana, a cargo de sí misma en muchas ocasiones. El 2 de noviembre de 2007 comenzó como un viernes más en la pequeña y tranquila localidad de Estella, Missouri. Rowan Ford, de tan solo 9 años, se preparaba para otra noche solitaria en casa mientras su madre, Colleen, se dirigía a su turno nocturno en una tienda local. Estos turnos nocturnos se habían convertido en rutina para la familia, dejando a Rowan con la responsabilidad de cuidarse a sí misma hasta que su madre regresara al amanecer. A pesar de su corta edad, Rowan había desarrollado una independencia inusual, fruto de las largas horas que pasaba sola. David Spears, el padrastro de Rowan, trabajaba en una granja y solía llegar tarde a casa, dejando a Rowan sola durante gran parte de la noche. A pesar de la independencia de la niña, Colleen siempre se preocupaba por ella, asegurándose de que su hija estuviera segura antes de salir para el trabajo. Esa noche, sin embargo, sería diferente. Cuando Colleen llegó a casa la mañana siguiente, después de una larga y agotadora noche en la tienda, lo primero que notó fue el silencio inquietante que reinaba en la casa. La habitación de Rowan estaba vacía, su cama sin deshacer, como si nunca se hubiera acostado en ella. Recorrió la casa, llamando a su hija, pero no recibió respuesta alguna. La preocupación comenzó a instalarse en su corazón. Al no encontrar a Rowan en casa, se dirigió a David, quien había regresado poco antes de la granja. Cuando le preguntó por su hija, David le dijo que Rowan le había pedido permiso la noche anterior para quedarse a dormir en casa de una amiga. Según él, Rowan había salido mientras él aún estaba en la casa, por lo que no había visto nada de qué preocuparse. En un pueblo pequeño como Estella, donde todos se conocían, era común que los niños pasaran la noche en casa de amigos sin previo aviso. Sin embargo, la explicación de David no logró calmarle su creciente ansiedad. Algo no encajaba. Sin perder tiempo, comenzó a llamar a las casas de las amigas de Rowan, pero ninguna de ellas había visto a la niña la noche anterior, ni tampoco habían oído hablar de ningún plan para una pijamada. Con cada llamada infructuosa, la inquietud se transformó en un miedo intenso. A medida que las horas pasaban y Rowan seguía sin aparecer, la desesperación se apoderó de Colleen. Con la intuición materna diciéndole que algo estaba terriblemente mal, decidió tomar cartas en el asunto. A pesar de las insistencias de David, quien creía que Rowan volvería en cualquier momento, no quiso esperar más y llamó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La llamada a la policía marcó el comienzo de una investigación que rápidamente superó las expectativas iniciales de la comunidad. Estella, un pueblo donde raramente ocurrían crímenes, se convirtió de repente en el epicentro de una búsqueda frenética. La pequeña comunidad, conmocionada por la noticia, se unió en solidaridad,
y en cuestión de horas, residentes, amigos y familiares se unieron a la búsqueda de Rowan. La policía local, liderada por el sheriff del condado, no tardó en movilizarse. Entrevistaron a Kalin y David, intentando reconstruir las últimas horas conocidas de Rowan. Las calles y los alrededores del pueblo fueron peinados en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su paradero, pero las primeras horas no ofrecieron ninguna respuesta. A medida que la tarde se transformaba en noche, la esperanza de encontrar a Rowan a salvo comenzaba a desvanecerse. La desaparición de Rowan Ford, una niña conocida por su dulzura y alegría, comenzó a hacer estragos en la comunidad. La sensación de seguridad que una vez había definido a Estella se quebró, dejando en su lugar una atmósfera de miedo e incertidumbre. Cada vecino, cada rincón del pueblo, se llenó de un sentimiento de impotencia, mientras las autoridades intentaban comprender qué había ocurrido en esa fatídica noche. La desaparición de Rowan Ford movilizó de inmediato a la comunidad de Estella y a las autoridades locales. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más angustiante, y la pequeña población de apenas 150 personas se vio sacudida por una ansiedad colectiva. El sheriff del condado, quien había conocido a la familia Ford desde que se habían mudado al pueblo, tomó el mando de la investigación, decidido a encontrar a la niña y devolver la paz al lugar. Con la ayuda de un grupo de voluntarios locales, el sheriff organizó una búsqueda exhaustiva que abarcó cada rincón del pueblo y sus alrededores. Los bosques cercanos, granjas y caminos rurales fueron revisados en detalle, pero no se encontró ningún rastro de Rowan. La falta de cualquier pista tangible aumentaba la desesperación de los residentes, quienes no podían comprender cómo una niña podría desaparecer sin dejar rastro en un lugar tan pequeño y cerrado. La policía comenzó a entrevistar a todos aquellos que podrían haber visto algo fuera de lo común la noche de la desaparición. Vecinos, amigos de la familia y compañeros de clase de Rowan fueron interrogados, pero nadie pudo aportar información que ayudara a avanzar en la investigación. Mientras tanto, Kalin, devastada por la angustia, colaboraba con las autoridades lo mejor que podía, pero cada día que pasaba sin noticias de su hija parecía una eternidad. David Spears, el padrastro de Rowan, fue uno de los primeros en ser interrogado. Aunque su relación con Rowan había sido aparentemente buena, las circunstancias de su desaparición levantaron sospechas entre los investigadores. Durante su entrevista, David relató lo que, según él, había sucedido la noche del 2 de noviembre. Después de una larga jornada de trabajo en la granja, David afirmó haber regresado a casa y encontrado a Rowan dormida en su habitación. Poco después, según su relato, Rowan le pidió permiso para ir a quedarse a dormir en casa de una amiga, y él, sin preocuparse demasiado, se lo concedió. David dijo a los investigadores que tras darle permiso a Rowan, un amigo suyo, Christopher Callings, lo había invitado a salir a beber y a jugar al billar. David explicó que al regresar a casa más tarde esa noche, Rowan ya no estaba, lo cual no le pareció extraño debido al permiso que le había dado. La historia de David presentaba varias inconsistencias que no convencieron a los investigadores. La idea de que una niña de 9 años decidiera ir a casa de una amiga en medio de la noche, sin que su padrastro preguntara detalles o mostrara preocupación, parecía demasiado improbable. Además, la tranquilidad con la que David relataba los hechos y su aparente falta de preocupación inicial resultaban desconcertantes. La actitud distante y fría que mostraba David comenzó a levantar sospechas sobre su posible implicación en la desaparición de Rowan. Los detectives notaron que ciertos detalles en la versión de David cambiaban ligeramente cada vez que lo interrogaban. Las horas exactas de su regreso a casa, la secuencia de eventos, e incluso la descripción de la noche en la que supuestamente había dejado que Rowan saliera de casa, variaban en cada relato. Estas inconsistencias no solo dificultaban la reconstrucción de los hechos, sino que también apuntaban a que David podría estar ocultando algo más.
A medida que los días pasaban sin avances significativos en la búsqueda, la presión sobre el sheriff y su equipo aumentaba. Los voluntarios seguían peinando el área, pero la falta de pistas concretas hacía que la esperanza de encontrar a Rowan con vida comenzara a desvanecerse. En medio de esta creciente desesperación, la atención de los investigadores se centró cada vez más en David y su entorno. El sheriff, junto con los agentes del FBI que se unieron a la investigación, decidió que era hora de intensificar la presión sobre David. Aunque no había pruebas directas que lo incriminaran, las inconsistencias en su relato y su comportamiento sospechoso hicieron que los detectives consideraran la posibilidad de que David estuviera directamente involucrado en la desaparición de su hijastra. Se ordenaron registros en la casa de David y en su vehículo, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el paradero de Rowan. La esperanza era encontrar algún indicio que desentrañara el misterio que envolvía la desaparición de la niña. Mientras tanto, los investigadores continuaban interrogando a David, esperando que, bajo presión, revelara alguna verdad oculta. Pero lo que descubrirían en los próximos días sería aún más perturbador y cambiaría para siempre la percepción que Stella tenía de uno de sus propios residentes. La llegada del FBI trajo un nuevo impulso a la investigación, y los operativos de búsqueda se expandieron considerablemente. Los investigadores comenzaron a explorar áreas más distantes del pueblo, incluyendo bosques densos y terrenos accidentados que hasta entonces habían quedado fuera del alcance de los voluntarios locales. Se desplegaron perros de rastreo y se utilizaron equipos de búsqueda especializados, pero, a pesar de estos esfuerzos, la pequeña Rowan seguía sin aparecer. La presión sobre el sheriff local y los agentes del FBI era enorme. No solo debían resolver el caso, sino también mantener la calma en un pueblo que empezaba a desmoronarse bajo el peso de la incertidumbre y el miedo. Mientras tanto, la atención de la policía seguía centrada en David Spears, el padrastro de Rowan. Desde el inicio, su comportamiento había suscitado sospechas, y con cada interrogatorio, su nerviosismo parecía crecer. David, quien al principio se había mostrado cooperativo, comenzó a tambalearse bajo la presión. Sus respuestas se volvían cada vez más evasivas, y la historia que había contado inicialmente sobre la noche de la desaparición de Rowan comenzó a mostrar grietas más evidentes. En uno de los interrogatorios, David cambió por completo su versión de los hechos, afirmando que, en lugar de haber dejado a Rowan sola en casa después de su noche de trabajo en la granja, él había ido a una tienda a comprar alcohol con un par de amigos antes de regresar a casa. Esta nueva versión de la historia no solo sorprendió a los investigadores, sino que también los llevó a cuestionar la veracidad de todo lo que David había dicho hasta ese momento. La situación se volvió aún más complicada cuando los amigos de David, que supuestamente estuvieron con él esa noche, comenzaron a contradecirse. Christopher Callings, uno de los amigos más cercanos de David, fue llamado nuevamente para ser interrogado, y aunque al principio corroboró la historia de David, su comportamiento cambió cuando los agentes del FBI comenzaron a presionarlo con preguntas más directas. Christopher empezó a mostrar señales de incomodidad, y pronto sus respuestas empezaron a divergir de las de David en detalles clave, como la hora exacta en la que supuestamente habían regresado a casa y si realmente habían visto a Rowan antes de salir. Las contradicciones entre los testimonios de David y sus amigos hicieron que los investigadores consideraran la posibilidad de que no solo David estuviera ocultando algo, sino que también pudiera haber un encubrimiento más amplio en marcha. La presión sobre los sospechosos se intensificó, y el FBI comenzó a considerar la posibilidad de que Rowan no solo hubiera desaparecido, sino que algo mucho más siniestro podría haberle ocurrido. Los investigadores, por su parte, se encontraban en una encrucijada. Sabían que el tiempo era esencial y que, cuanto más se prolongara la investigación sin respuestas, más difícil sería encontrar a Rowan con vida. Decidieron cambiar de táctica y comenzaron a realizar interrogatorios más intensivos, enfocándose en las discrepancias en los testimonios y buscando cualquier señal de debilidad que pudiera llevarlos a la verdad.
El cerco se cerraba alrededor de David y su círculo de amigos, pero aún no había pruebas contundentes que confirmaran las sospechas de los investigadores. Cada nuevo interrogatorio, cada nuevo detalle que salía a la luz, solo parecía añadir más confusión al caso. La verdad seguía siendo esquiva, y mientras tanto, la esperanza de encontrar a Rowan con vida se desvanecía lentamente en el corazón de todos aquellos que alguna vez habían creído en la seguridad y la paz de su pequeño pueblo. El 9 de noviembre de 2007, una semana después de la angustiosa desaparición de Rowan Ford, la pequeña comunidad de Estella, Missouri, se vio sumida en una tragedia aún más profunda. En las primeras horas de la mañana, un grupo de búsqueda, compuesto por voluntarios locales y agentes del FBI, se dirigió hacia una zona remota cerca del pueblo de Powell, a unos 16 kilómetros de Estella. La región era conocida por su denso bosque y su terreno accidentado, un lugar que muchos en la comunidad consideraban inhóspito y de difícil acceso. La búsqueda había sido ardua, y cada día que pasaba sin noticias de Rowan incrementaba la desesperación y el miedo entre los residentes. Sin embargo, este día en particular, en el condado McDonald, cerca de Powell, uno de los voluntarios notó algo fuera de lugar. Una cueva, rodeado de maleza y hojas caídas, que parecía haber sido utilizado recientemente. Intrigado y con una creciente sensación de inquietud, el voluntario llamó a los demás miembros del grupo para que inspeccionaran el lugar. Al asomarse al interior de la cueva, un escalofrío recorrió a todos los presentes. Bajo un montón de hojas y escombros, parcialmente cubierto como si se hubiera intentado ocultar apresuradamente, yacía el cuerpo de una niña. Era Rowan. Su pequeña figura, inerte y desprotegida, revelaba signos claros de haber sufrido una violencia inimaginable. El horror de la situación se hizo evidente. Rowan había sido brutalmente asesinada. El descubrimiento sacudió a la comunidad. La niña que todos esperaban encontrar sana y salva, había sido víctima de un acto de crueldad inimaginable. Los detalles que surgieron en los momentos posteriores al hallazgo solo profundizaron la sensación de horror. Los investigadores que llegaron al lugar confirmaron rápidamente que Rowan había tenido falta de aire ejercido por un tercero, y además, había sufrido abuso antes de su trágico final. Estos hechos dejaron claro que el caso ya no se trataba solo de la desaparición. Ahora se enfrentaban a una investigación de homicidio. La noticia del hallazgo del cuerpo de Rowan se extendió rápidamente por todo Estella y las comunidades cercanas. La esperanza que algunos todavía albergaban de encontrarla con vida se desmoronó de inmediato. En su lugar, surgió una mezcla de tristeza profunda y una furia creciente, mientras la comunidad intentaba asimilar la brutalidad del crimen que había tenido lugar tan cerca de sus hogares. El hallazgo del cuerpo intensificó las sospechas sobre David Spears, el padrastro de Rowan. Desde el inicio de la investigación, su comportamiento había sido cuestionado, y las inconsistencias en su relato solo habían servido para aumentar las dudas. Sin embargo, a pesar de las crecientes sospechas, todavía no había pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el crimen. Los investigadores sabían que este era un punto de inflexión en la investigación. Ahora más que nunca, necesitaban obtener respuestas claras y pruebas concretas para hacer justicia por Rowan. En las horas posteriores al descubrimiento del cuerpo, el FBI y la policía local se centraron en recolectar toda la evidencia posible del lugar donde fue encontrada. Se tomaron muestras del entorno, se documentaron cuidadosamente las condiciones de la cueva y se realizó un análisis exhaustivo del cuerpo de Rowan. Los agentes esperaban que estas pruebas forenses pudieran proporcionar pistas cruciales para identificar al responsable de este atroz crimen. La fase crítica de la investigación había comenzado, y con ella, la comunidad de Estella esperaba que, a pesar del dolor y la pérdida, se pudiera encontrar alguna forma de consuelo al identificar y castigar al responsable de este acto tan atroz. A medida que la investigación avanzaba, el caso de Rowan Ford tomó un giro inesperado cuando Christopher, un amigo cercano de David,
comenzó a mostrar signos de inquietud. Christopher había sido un personaje clave en la historia que David había presentado a la policía, corroborando su versión de los hechos y pasando con éxito una prueba de polígrafo. Sin embargo, la presión constante de los investigadores y su propia conciencia empezaron a hacer mella en él. Christopher, quien había conocido al sheriff desde su niñez y lo veía como una figura paterna, decidió finalmente confesar lo que había sucedido realmente esa noche. Buscando redención, acudió al sheriff con la intención de revelar la verdad, a pesar de saber que sus acciones lo condenarían. En su confesión, Christopher admitió que había mentido en su declaración inicial. Esa noche, después de dejar la casa de David, había regresado con un oscuro propósito en mente. Había planeado aprovecharse de la vulnerabilidad de Rowan, ya que ella confiaba en él como parte del círculo cercano de su familia. Christopher relató con angustia cómo había llevado a Rowan a su tráiler, donde la retuvo. A medida que la niña luchaba por liberarse, él se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y del daño irreversible que estaba causando. En un momento de desesperación, Rowan intentó escapar, pero Christopher la detuvo de una manera que terminó en la tragedia que ya sabemos. Aterrorizado por lo que acababa de hacer, Christopher tomó la decisión de ocultar su crimen. Con el cuerpo de Rowan sin vida, lo llevó a una zona remota, donde encontró la cueva que finalmente se convertiría en la tumba improvisada. En un intento por cubrir sus huellas, arrojó el cuerpo a la cueva, la cubrió con hojas y escombros, y dejó el lugar con la esperanza de que nadie lo descubriría. La confesión de Christopher fue devastadora. No solo reveló la verdad detrás de la desaparición y muerte de Rowan, sino que también expuso la traición de una confianza depositada en alguien cercano a la familia. Para los investigadores, la confesión de Christopher proporcionó las respuestas que tanto habían buscado, pero también planteó nuevas preguntas sobre la complicidad de David en los eventos que llevaron a la trágica muerte de Rowan. A medida que la verdad salía a la luz, el caso comenzó a tomar una nueva dirección, con Christopher enfrentando las consecuencias de sus acciones y la comunidad de Estella lidiando con la dolorosa realidad de que el peligro había estado más cerca de lo que jamás imaginaron. La confesión de Christopher, aunque desgarradora, parecía cerrar un capítulo en la búsqueda de justicia para Rowan Ford. Sin embargo, la complejidad del caso no había hecho más que aumentar. Con Christopher admitiendo su responsabilidad en el crimen, eximiendo a David de participación directa, la policía se encontró en una encrucijada. La desconfianza hacia David, que había sido el principal sospechoso desde el principio, persistía. Bajo la creciente presión de la policía y enfrentando la posibilidad de ser acusado como cómplice, David comenzó a mostrar signos de ansiedad. Su comportamiento errático y sus constantes cambios en las versiones de los hechos levantaron aún más sospechas. Los investigadores, convencidos de que David no estaba diciendo toda la verdad, continuaron interrogándolo, explorando cada detalle de su relato. Finalmente, después de varios días de intensa presión, David ofreció una nueva y perturbadora versión de lo sucedido la noche de la desaparición de Rowan. En un giro impactante, admitió haber encontrado a Christopher en medio del ataque a la niña. David describió cómo, en lugar de intervenir para salvar a Rowan, tomó una decisión incomprensible. Decidió unirse a Christopher en el abuso. Según su confesión, en ese momento crítico, su mente se nubló y dejó de lado cualquier juicio moral, permitiendo que los instintos más oscuros tomaran control. Esta revelación fue un golpe devastador para los investigadores y para la comunidad. La idea de que dos personas cercanas a Rowan, personas en quienes la niña confiaba, pudieran haberse coludido en un crimen tan atroz era casi insoportable. La nueva confesión de David transformó la dirección de la investigación, llevando a los detectives a reevaluar todo lo que creían saber sobre el caso. Las pruebas físicas y los testimonios de los involucrados comenzaron a ser reexaminados a la luz de las nuevas declaraciones de David.
Los forenses confirmaron que los detalles proporcionados por David coincidían con las lesiones encontradas en el cuerpo de Rouen, sugiriendo que había algo de verdad en su relato. Sin embargo, la falta de evidencia concreta que vinculase directamente a David con el crimen dejó a los fiscales en una posición difícil. La revelación no solo destruyó la imagen de David como un padrastro protector, sino que también dejó profundas cicatrices en el tejido social del pueblo. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la policía y los fiscales enfrentaban un dilema complejo. ¿Cómo presentar el caso de manera que garantizara justicia para Rouen sin comprometer la validez de la investigación? La confesión de David, aunque crucial, no resolvía todos los interrogantes, y la lucha por descubrir la verdad completa continuaba, mientras la sombra de la tragedia se cernía sobre todos los involucrados. Christopher y David se convirtieron en el principal obstáculo para los detectives. Ambos hombres, aunque admitían su implicación en el crimen, presentaban versiones que se contradecían en puntos críticos, generando dudas sobre la veracidad de sus relatos. Este conflicto planteaba una dificultad importante. ¿Cómo podían los fiscales construir un caso sólido con dos historias que, aunque similares en algunos aspectos, divergían en otros? Christopher había afirmado en su confesión inicial que había actuado solo, impulsado por sus propios deseos oscuros. Había detallado cómo llevó a Rouen a su tráiler, cometió el crimen y luego ocultó el cuerpo en la cueva. En su versión, David no tuvo ninguna participación en el asesinato, y cualquier implicación suya era resultado de su propia culpa y miedo a ser descubierto. Por otro lado, David, bajo la intensa presión de los interrogatorios, había admitido algo completamente diferente. Según él, había encontrado a Christopher en pleno ataque. En lugar de detenerlo, se unió a él, convirtiéndose en cómplice del crimen. Esta confesión, aunque perturbadora, estaba plagada de inconsistencias y detalles que no coincidían con la evidencia física recolectada. Ante la falta de claridad, los fiscales sabían que llevar ambos casos a juicio presentaría un riesgo considerable. Si se presentaban las dos confesiones contradictorias ante un jurado, existía la posibilidad de que ambos hombres pudieran evadir una condena firme debido a las dudas razonables generadas por las inconsistencias. Sin embargo, no actuar también significaba arriesgarse a que uno o ambos responsables quedaran impunes. En 2012, el caso de Rouen Ford finalmente llegó a un punto culminante cuando Christopher, el hombre que había confesado su participación en el brutal crimen, fue llevado a juicio. El proceso judicial fue un evento muy esperado. La defensa afirmaba que Christopher había sido presionado para confesar y que, debido a su limitada comprensión y problemas de desarrollo, no debería considerarse su confesión como una prueba válida. Después de deliberar durante varias horas, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y recomendó la pena de muerte. El proceso judicial de David se convirtió en un capítulo dolorosamente complicado y polémico en la saga del asesinato de Rouen Ford. Desde el principio, la posibilidad de que David fuera llevado a juicio por asesinato estuvo rodeada de incertidumbre. Aunque David había confesado su participación en el crimen, las circunstancias de su confesión y las declaraciones contradictorias con respecto a los eventos de la noche en que Rouen fue asesinada complicaron la posibilidad de una condena segura. El equipo de la fiscalía enfrentó un dilema ético y estratégico. Si llevaban a David a juicio por asesinato basándose en su confesión, existía el riesgo de que el jurado no lo encontrara culpable más allá de toda duda razonable, debido a la falta de pruebas físicas concluyentes que lo vincularan directamente con la muerte de Rouen. Además, un juicio fallido podría potencialmente llevar a la anulación de la condena de Christopher, lo que significaría que ambos hombres podrían eludir la justicia por completo. Con estas preocupaciones en mente, los fiscales optaron por un enfoque pragmático: ofrecerle a David un acuerdo de culpabilidad. Según este acuerdo, David se declararía culpable de cargos menores, como negligencia infantil y obstrucción a la justicia, en lugar de enfrentar un juicio por asesinato.
En consecuencia, David fue sentenciado a 11 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 5 años. La sentencia generó una ola de indignación. Para la familia de Reuben, la vida nunca volvería a ser la misma. Aunque Christopher había sido condenado a muerte, el hecho de que David pudiera estar en libertad algún día llenaba de frustración y rabia a quienes querían que ambos hombres pagaran de manera completa por sus acciones. El dolor y la ira que sentían no se desvanecerían fácilmente. Casi 17 años después del brutal asesinato de Reuben Ford, la justicia finalmente alcanzó su conclusión. El 3 de diciembre de 2024, a las 6 de la tarde, se fijó la fecha para la ejecución de Christopher Callings, uno de los hombres responsables de la muerte de Reuben. El Tribunal Supremo de Missouri emitió la orden, tras la solicitud del fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, quien había instado a que se cumpliera la pena impuesta a Callings. El caso de Reuben Ford es un doloroso recordatorio de la importancia de proteger a nuestros niños, quienes son nuestro mayor regalo y tesoro. La tragedia que rodeó su corta vida y su brutal final nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de estar siempre vigilantes y de crear entornos seguros donde nuestros niños puedan crecer y prosperar, libres de peligro. Nunca debemos olvidar que su bienestar es nuestra responsabilidad más sagrada. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.